Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, buenas noches. Aquí comienza un nuevo programa de Tarjeta Roja por la pantalla de BTV. Tenemos mucho para hablar de hoy porque vamos a hablar sobre el acuerdo de los bancos para poder refinanciar deudas. Vamos a hablar sobre el proyecto de usura que planteó Cabildo Abierto en el Parlamento Nacional y que va a llevar a un plebiscito en caso de que haya balotaje en noviembre en las elecciones nacionales de este año 2024. Vamos a hablar también de lo más reciente, y esto también tiene que ver con Cabildo Abierto, por ejemplo, Ley de Medios, anoche aprobada en la Cámara de Diputados con los votos del oficialismo, pero hoy con novedades porque el presidente de la República en horas de la tarde vetó finalmente el polémico artículo 72 que había impulsado Cabildo Abierto y que, entre otras cosas, según Cabildo Abierto, buscaba garantías y también imparcialidad en los medios de prensa. Bueno, eso es lo que hoy vetó el presidente de la República y queremos alguna opinión de los chiquilines también, más allá de que, lamentablemente, y esto es algo que obviamente excluye a la producción de Tarjeta Roja y a BTV, Cabildo Abierto desistió de continuar en el programa, como ustedes ya saben, en el comienzo del año 2023. Eugenia Godoy, otra vez presente por el Frente Amplio y por el MPP. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, me alegro. Mañana empezando la gira a Orsi en localidades interiores. Mañana empieza por las localidades del interior, va a estar por Artigas pueblos y de Salto, ¿no? Artigas y Salto. Sí, pueblo de Muy bien. Belén, Bella Unión. Ya me mandaron hoy el backstage de la sesión de fotos. Sí, muy buena salió. Ahí está. ¿Te gustaron? Buena fórmula tenemos. Muy bien. Estamos orgullosos. Ahí está Eugenia Godoy. Entonces, bienvenido, Marcel, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Nico? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Bueno, Ojeda hasta ahora participando de todas las actividades junto al resto de los candidatos presidenciales del oficialismo. Sí, en ese sentido sí, y esta semana fue una semana movida para el partido, ¿no? Con la vuelta de Pedro, Sí, sí. el oficializando eso. Creo que es una gran noticia que haya vuelto Pedro. ¿Y es un aliciente también para los votos, pensando en octubre? Sí, sí. Ojeda lo toma como que puede ser un, Yo creo que un buen respaldo. Es una gran plataforma que se suma al partido. Ujú. Y teniendo en cuenta que entiendo yo que Pedro no viene a competir un liderazgo que ipso facto puede hacerlo, pero que no es el ánimo de Pedro, sino que creo que viene con otra intención, con darle un espaldarazo a Andrés y apoyarlo para que siga creciendo y quien te dice puede leer un balotaje. Ayer hablaba con muchos dirigentes del Partido Colorado y me decían que increíble, ¿no? Porque Bordaberry no hace campaña, hace una conferencia de prensa, se presenta su lista y seguramente sea senador, me decían. ¿Vos qué crees? Pedro marcaba en los primeros lugares sin haber oficializado que iba a hacer campaña precandidateada, no sé, entonces habla de la espalda que se suma al partido y bueno, todo el sistema político ve con buenos ojos, al margen de que estén de acuerdo o no, que también habla de la calidad de político que estamos hablando. Muy bien, gracias Marcel por venir. Florencia Bieli, que bueno, se ve que la largaron en el Partido Socialista porque la tenían un poco retenida. Bienvenida, ¿cómo anda? ¿Cómo te va? Todo, ya me había olvidado de la cara de todos. Hace un montón que no vengo. ¿Cuánto hace? ¿Sabe usted más o menos? Y hace como un mes, capaz. Bien. Y bueno, tenía que volver. ¿Y en qué estabas trabajando, por ejemplo? Y bueno... Ahora me dicen nada, me muero. No, la verdad que ¿qué estaba tal? mirando series. No. A ver, estamos en campaña, Sí. se viene picadito. Por suerte, como dice Euge, tenemos una fórmula que nos pone realmente muy orgullosos. Creemos que es la mejor fórmula y la mejor opción que tenemos para gobernar este país, para que el Frente Amplio vuelva a ser gobierno. Y bueno, estamos trabajando en eso, un montón de cosas, con la Juventud Socialista también, laburando a full, no solo en Pando, sino que a nivel nacional también. Se vienen muchas cosas. Bien, impecable. Bueno, gracias Florencia por estar. Clara Anderson, bienvenida, ¿cómo anda? Muchas gracias. Combinada hoy vino. Hoy viene combinada. Con el cartel. ¿Está combinada con el cartel? Vine muy nacionalista. No, feliz volver a estar acá. Bueno, Hace muy ya bien. algunos programas no venía. Igual que Florencia, más o menos, Sí. ¿no? No sé si un mes, pero lo mismo. Muy Un ajetreada poco con la menos. 71. Sí, por suerte venimos trabajando siempre fuerte. Ahora comenzamos, el lunes recibimos a la fórmula presidencial, recibimos a Álvaro y a Valeria en la asamblea clásica que tenemos la 71 todos los lunes. El fin de semana nos fuimos a Soriano, que tuvimos el Congreso Nacional de Jóvenes, y allí también se les hizo entrega de la agenda joven a la fórmula, así que venimos trabajando a ritmo. ¿Qué te pareció lo de Ripoll? El tema de la denuncia, la situación de la casa. Y lo de siempre, circo mediático. Circo me mediático. causaron gracia los memes que surgieron. Está bien, pero vos lo titulás como círculo mediático, el Sí, circo mediático. Sí, por supuesto. En campaña ya sabemos que siempre estas cosas surgen y salen y la gente comienza a dar es una excusa más para darle palo al gobierno, a lo que se viene y demás. Bueno, muy bien. Vamos a recordarle que hoy le estamos preguntando a ustedes qué opinión tienen sobre este acuerdo de los bancos y también, obviamente, de las tarjetas de crédito para poder refinanciar deudas.
deudas, esto va a ser hasta noviembre, si no estoy mal, de este año, poder inscribirse para poder hacerlo. Correcto, me dice Chipi Piñeiro, que siempre está muy atenta ahí en la producción y en el bar. Bueno, esto obviamente es un acuerdo que tiene fecha de caducidad de alguna forma. Algunos están tratando de plantear, por lo menos en la ciudadanía, ¿no?, que se pueda extender o que pueda tener algún plazo más extenso, pero la realidad es que hasta estos próximos 3 meses uno va a poder inscribirse para poder refinanciar deudas de hasta 100.000 pesos. El acuerdo es lo que estamos justamente preguntándoles a todos ustedes, cuál es la opinión que tienen tanto en X como en Instagram, en el @tarjetarrojabtv, y lo queremos en un ratito compartir también con la audiencia lo que piensan parte de los que nos miran habitualmente en cada jueves. Pero hoy les decía, hay una novedad que tiene que ver con Cabildo Abierto y que tiene que ver en este caso con la ley de medios, aprobada con los votos del oficialismo en la noche de ayer en la Cámara de Diputados, y que bueno, ustedes saben que la ley de medios se decía, ¿no?, cuando termine de aprobarse inmediatamente ya queda vigente para poder aplicarse. Bueno, hoy el presidente termina vetando el artículo 72, polémico artículo, que para Cabildo Abierto hablaba de una especie de imparcialidad de los medios. Lo que decía Manini Ríos hoy es que primero le sorprende esta medida y que segundo era como una especie de garantía para el ciudadano a pie de que todo lo que manejen los medios de comunicación respecto a temas vinculados a la política y más en año electoral tengan que ser realmente ciertos, veredictos, que no se digan cosas que son falacias o falsas, noticias que no son reales. Eso es lo que hoy decía Manini Ríos, que lamentaba de alguna forma que el presidente no siguiera por esa línea y que de alguna forma también le sorprende. Además hay un dato que no deja de ser menor. Es el tercer veto en esta administración que el presidente de la República hace con una propuesta de Cabildo Abierto. Ya lo había hecho con lo de los fiscales en la rendición de cuentas y también con la ley forestal. Bueno, ahora se da este caso puntualmente y bueno, hoy Manini de alguna forma sorprendido, molesto, plantea esto más allá de que descarta de que esta situación pueda perjudicar a Cabildo Abierto dentro del acuerdo de coalición que tiene con el resto de los partidos políticos. ¿Qué opinión tienen de lo que pasó hoy y de este veto del presidente respecto a este artículo? Porque ustedes habían sido muy críticos, no solamente de la ley de medios son críticos, sino del artículo también puntualmente, ¿no? Sí, yo creo que en general la ley de medios es una vergüenza porque Uruguay siempre se destacó, ¿no?, por la fortaleza de Antel y de sus empresas públicas, y este gobierno lo que no ha dejado de hacer es vender nuestro patrimonio y bueno, regalarle todo a empresas privadas en desmedro de lo que es una gran empresa pública como lo es Antel, usando además la infraestructura en la que tanto se invirtió desde gobiernos del Frente Amplio, como por ejemplo con la fibra óptica, dejando millones de dólares para que, bueno, ahora regalárselo a empresas privadas. Así que nada, no nos sorprende que este gobierno entregue nuestro patrimonio, pero sí nos desvela un poco cómo va a ser el desarrollo de Antel. Florencia, ¿vos qué pensás? Y lo mismo, está claro que a este gobierno, a la coalición no le tiembla el pulso a la hora de levantar la mano para votar y para desmantelar empresas públicas. Lo han hecho ya en reiteradas oportunidades. Es una vergüenza. El artículo 72 era una vergüenza, era censura, que bueno, que un montón de legisladores del Partido Nacional y el Partido Colorado también planteaban lo mismo, pero sin embargo levantaron la mano y lo votaron confiando que el presidente hoy lo vetara. Efectivamente lo vetó. Es la tercera vez que le vetan una propuesta a Cabildo Abierto. Cabildo Abierto es un circo, porque no para de acompañar propuestas llevando artículos que luego le vetan, pero bueno, eso será tema de Cabildo. Sería lo que bueno dijo Manini hoy en conferencia, porque estuve ahí, es que Cabildo Abierto va a seguir haciendo propuestas que no tengan ningún tipo de situaciones que no sean de acomodo político. Lo que dice Manini es que hay acomodo, intereses o lo que sea, que Cabildo no está de acuerdo y que por eso hace esta propuesta. Está bárbaro, eso lo dijo hoy. Pero evidentemente en la coalición están pintados. Sería bueno que hubiera alguien acá de Cabildo, pero como vos decís, Cabildo Abierto estuvo en este programa, se fue cuando salió a la luz todo el tema de las viviendas que la ministra Irene Moreira regalaba a los amigos. A partir de ese día no vinieron más a dar la cara y bueno, ya a enfrentar las opiniones que teníamos al respecto. Pero bueno, el artículo 72 queda vetado, pero esto no quiere decir que sea una buena ley. La ley es nefasta, tiene otras disposiciones, otros artículos que ya se han manifestado que pueden ser inconstitucionales. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de que el artículo 76 crea cargos y viola lo dispuesto por la Constitución de la República, que en realidad no se puede crear cargos en los 12 meses anteriores a las elecciones. Crean cargos, definen a quienes van a dirigir los medios públicos por los próximos 6 años. O sea, es una vergüenza. Ya lo hablamos acá, el tema de la ley de medios, ya lo discutimos. Es un acomodo y un saludo a la bandera a los amigos de este gobierno, a quienes, bueno,
siguen ostentando el poder, centraliza los medios de comunicación. O sea, es todo lo que está mal. Entonces defender esta ley de medios como que es una cuestión que democratiza y que, como he escuchado a algunos legisladores, me parece que es una farsa y es una falta de respeto a la gente. Hoy habló también de eso Manini Ríos, el senador y líder de Cabildo Abierto, decía entre otras cosas que había otros artículos que eran peores que ese 72. Y vos, por ejemplo, ahora hablabas del 76. ¿Clara tu opinión? Digo que me choca que desde el Frente Amplio se hable de desmantelamiento de empresas públicas. Es el colmo de los colmos. Pero no, me parece perfecto. Ya se sabía desde siempre que el Poder Ejecutivo iba a votar esta ley. O sea, que es una ley que si tú este artículo, que si tú lees el tema del artículo, lógicamente al revés, lo que hace es limitar la libertad de expresión. O sea, ya se sabía que el Poder Ejecutivo iba a hacer eso. Marcel. Creo que la misma línea. Digo, era un artículo que vos lo leías y te rompía los ojos al leerlo, y que sí estábamos en esa lógica de hablar tanto de imparcialidad, hablar tanto de generalizar un concepto, también te termina haciendo lo contrario, el efecto contrario, que es controlando más. Y creo que es una buena decisión del presidente vetarlo. Después de la ley de medios, que da para un programa entero, no para hablarlo en 5 minutos. Ya lo hicimos, ¿no? Sí. Ya lo hicimos, ya estuvimos haciendo ley de medios este año también, y el año pasado lo habíamos hecho también, creo. Sí, una parte. Porque bueno, hay muchos temas que se repiten también, ¿no? De un año para el otro, y más teniendo en cuenta que este es año de campaña electoral, de año electoral. Bueno, vamos a la presentación del tema, vamos a hablar de la refinanciación de deudas, en este caso, y del acuerdo de los bancos. El pasado jueves 9 de julio comenzó el programa voluntario de reestructuración de deudas que fue elaborado por la Asociación de Bancos Privados y la Asociación Nacional de Empresas Administradoras de Crédito y abarca a más de 786.000 personas con 1,5 millones de deudas. El mismo cuenta con el apoyo del Ministerio de Economía y el Banco Central. La persona tomó un crédito de 5.000 pesos o digamos 4.000 pesos hace 12 años. Ese crédito de 4.000 pesos hace 12 años, ¿hoy qué es? 20, 30.000 pesos con todos los recargos. Bueno, se toman los 4.000 pesos de entonces sin multas, recargos, intereses, ajustes por inflación, nada. Son esos 4.000 pesos. Y si una persona tiene 3 deudas de 4.000 pesos, o sea, una en cada institución, se eliminan las 3, 12.000 pesos en total, siempre que sean de las instituciones adherentes. Hay 3 entidades que se dedican, son los famosos estudios de cobranza, que se dedican a comprar carteras, a gestionar carteras morosas. Ellos también se adhirieron en los mismos términos que ahora vamos a explicar, con la excepción de que las deudas que se eliminan son las de menos de 1.000 pesos. Entonces, si esas deudas están en manos de uno de estos estudios de cobranzas, la remisión, como se llama en la jerga, es para las deudas de menos de 1.000. Para los deudores de entre 5 y 20.000 pesos, para esos deudores pueden financiar en hasta 36 cuotas sin recargo. Por ejemplo, una persona tomó un crédito de 20.000 pesos hace 14 años. Al día de hoy, esos 20.000 pesos con multas, recargo, intereses, demoras, ¿qué será? 60, 70, 80, 100.000 pesos, lo que sea. Bueno, se toman esos 20.000 pesos, los mismos 20.000 de entonces, y se financian. Hay 3 opciones, 3, 6 y 12 cuotas. Y la persona puede elegir cualquiera de esas o incluso un monto de cuota menor. Bueno, ustedes saben que hay un proyecto de ley de usura que, como les decía yo, vamos a tratarlo ahora en el segundo bloque, y que además se plantea un plebiscito. Dice Manini Ríos que ya tiene las firmas, más de 300.000 para presentar ante la Corte, y que se habilite en el balotaje, porque insisten que va a haber una segunda vuelta, obviamente en la elección nacional de octubre, para que la gente pueda votar. Sería un tercer plebiscito, ¿no? Recuerden, ya hay allanamientos nocturnos, está también el de la reforma de seguridad social, esos van a ser los 2 en octubre, y en noviembre estaría entonces de usura. Ahora, la propuesta que hacía Manini Ríos era, de alguna forma, poder refinanciar deudas. En el caso de Cabildo Abierto dicen que por encima de los 100.000 pesos, acá hay un tope hasta los 100.000 pesos. ¿Se contradice una cosa con la otra? Clara, ¿cuál es tu opinión? No, a ver, son 2 propuestas que me parece que van más o menos de las mismas líneas, que tienen buenas intenciones más allá de las críticas que les podamos hacer. Yo creo que en realidad lo que siempre tiene que primar por encima, que siempre es lo que termina ocurriendo, a veces se toman muchas políticas o se toman muchas acciones que no van acompañadas de una batería más de acciones y demás.
esta reestructuración de deuda me parece que está buena para salir del paso, digamos, de ciertas situaciones, porque en la realidad me parece que el problema central no es que la gente tenga estas deudas, sino que el problema central es cómo la gente llega a estas deudas y lamentablemente llegan a una situación que no las pueden pagar y terminan en estas circunstancias. No nos olvidemos que son 1 millón de personas, 1 millón de uruguayos que están en el clearing. Exacto. Que si restamos los niños, los adolescentes, o sea, tenemos 2,5 millones de personas, o sea, más de 1/3 de la población uruguaya está en esta situación. Tenemos más de 700.000 personas que son categorizados como grado 5 en el Banco Central como deudores incobrables. Es un disparate. Entonces, realmente el problema central está terminando enfocado en cómo hacemos para solucionar cuando las personas llegan a ese punto, pero no estamos viendo el punto inicial, que es cómo hacemos para que las personas no lleguen a esa situación. Entonces, para salir del paso está bien, está buena esta propuesta, surge desde el COVID, de toda la situación que pasó, que mucha gente se terminó endeudando, pero es algo temporal que vamos a buscar una solución. Yo creo ya hay más de 20.000 personas que estuvieron saldando sus deudas con este programa, pero el problema va a seguir estando. con una propuesta o con la otra. Vos hablabas justamente de los motivos que te llevan a endeudarte. Sí. Hay gente que se ha endeudado por más de 30 o 40 años. Sí. Hay que tener en cuenta que en esta propuesta, por ejemplo, quienes tienen deudas superiores a los 40 años, se les de alguna forma se les perdona lo que resta por pagar, Sí. por cancelar de esa deuda. Sí. Y bueno, de alguna forma quedan al día. Pero pagaron 40 años de deuda y de impuestos, ¿no? Y de tasas de impuestos. Florencia, tu opinión. A ver, la propuesta de reestructuración del programa voluntario de reestructuración de deudas, en principio me parece una propuesta buena, interesante. Obviamente que esto responde a una lectura de la realidad. Nosotros tampoco es que vamos a pensar que la Asociación de Bancos Privados y la Asociación Nacional de Empresas Administradoras de Crédito llevan adelante esta propuesta porque se levantaron un día y dijeron, bueno, vamos a tener una buena acción con la sociedad. En realidad esto responde a que es un problema que tenemos casi 1 millón de uruguayos que están en el clearing, que no pueden operar de forma crediticia, no pueden quedan de alguna manera como unos parias. Han mencionado algunos actores políticos han mencionado ese concepto de paria, porque de alguna manera quedan por fuera de lo que es la vida económica de nuestro país. Hoy el clearing pasa por un montón de lugares. De hecho, el año pasado el Frente Amplio presentó un proyecto en atención a esto, que es el proyecto que de alguna manera prohíbe que las personas que estén a las personas que estén en el clearing se les prohíba hacer uso de servicios esenciales, porque estamos hablando de que había gente que estaba en el clearing y de repente no podía sacar un seguro en Contaduría General para un alquiler, o que no podía ser titular de la luz o del agua. Eso no tiene ningún sentido, porque el clearing no deja de ser una empresa privada. De cualquier manera, hoy para casi cualquier movimiento a nivel económico te piden estar fuera de clearing. Entonces es un problema y paraliza la economía. Entonces esta propuesta de la Asociación de Bancos y la Asociación de las Empresas Administradoras de Crédito atiende de alguna manera a eso, que a nadie le sirve que tengas 1 millón de uruguayos que no estén pudiendo operar. Ahora, hay que ver el fondo, y yo ahí comparto con Clara, hay que ver por qué hay personas, porque acá hay gente, no estamos hablando de gente que se endeuda por comprar un auto o una casa, hablamos de que hay gente que saca un crédito porque no puede pagar la luz, o hablamos de que hay gente que se endeuda en la tarjeta de crédito porque tiene que comprar el surtido con la tarjeta de crédito y después no lo puede pagar. Entonces tenemos que hablar también de la cantidad de gente que cobra menos de 25.000 pesos al mes. Es un problema de fondo. Tenemos que hablar de la gente que no tiene capacidad de compra. Tenemos que hablar de los niños que están por debajo de la línea de la pobreza, que responde a familias que están por debajo de la línea de pobreza. Entonces creo que es un tema de fondo que obviamente esto puede ser una medida que lo atiende ahora, pero comparto con Clara que hay que pensar una batería de medidas y una política que atienda el problema de por qué la gente termina endeudándose tanto y tan fuerte y de forma irrecuperable. Evidentemente es porque hay gente que no tiene el dinero para el día a día. Vamos a escuchar la opinión de Marcel y también de Eugenia, pero ya las dejo pensando a ustedes dos porque es la pregunta que viene, ¿no? ¿Qué es lo que habría que hacer para precisamente poder atender este tipo de situaciones, para poder evitarlas? Marcel, ¿qué opinas vos? En cuanto a lo que es el programa, creo que nadie va a estar en contra de un refinanciamiento o hasta una renuncia de las deudas. Recordemos también que todas las deudas, como son obligaciones exigibles, tienen un plazo de prescripción también. Entonces, eso de que hay tantas deudas como años hay en la vida, tampoco es tan lineal como se viene diciendo. Y creo que ese es uno de los problemas más graves que estamos teniendo, y es qué tanto sabemos sobre el concepto y el tema de los créditos, el tema de los préstamos particularmente. ¿Por qué? Porque la ley de intereses y usura, que es una buena ley que falta mejorar, creo que era eso lo que había que atender, y creo que Cabildo ahí falla en el enfoque. Quizás es
porque pusieron primero lo político por encima de intentar o lograr los acuerdos parlamentarios necesarios, pero es una ley que viene a poner un contexto, lo que antes no tenía contexto. Porque creo que, primero, tener en cuenta tenemos que hay distintos tipos de intereses, porque no es lo mismo el interés al capital que el interés al interés, que es una cosa que está prohibida. Entonces, después, a medida que vos vas pagando lo que debes, no es que se te aporta o se te imputa al interés, sino que es justamente al capital, que es lo primero a salvar. Eso por un lado, y después en cuanto a la ley particularmente, porque el programa no creo que realmente no tiene mucho más para decirse, de que es una salida para esta situación. Pero como decía Florencia, esto es mucho más complejo y abarca también al flujo de dinero que hay en el Uruguay y las trabas que se le imputan a las personas por estar mal calificado en el clearing, porque a la larga todos estamos en el clearing. La diferencia es el grado de calificación que tiene cada uno en cuanto a si es buen pagador o si es mal pagador. Insisto, el problema para mí es en cuanto a las tasas medias que impone la ley, que creo que son enormes, porque hablamos de 20, 30, 55% por encima de la media, cuando muchas veces la media que hace el Banco Central es muy grande. Entonces te termina siendo un interés que se llama compensatorio enorme por el simple hecho de que te estén suministrando dinero de primeras. A eso que vos incumplís se te tiene que imputar después lo que es el interés sancionatorio, el moratorio. Entonces, creo que el problema va más que nada para solucionar y realmente hacer una ley que baje los topes máximos, claro, y no de ir por el camino que decidió Cabildo Abierto, que le erra. ¿No estás de acuerdo vos con usura, entonces, con el proyecto que plantea Cabildo? Pero no le encuentro la lógica de poner en la Constitución que la usura está prohibida. Si ya hay una ley que te topea en los intereses máximos, ¿cuál sería la razón de ser de eso? Para después, porque vos le das rango constitucional a algo, pero después también tenés que reglamentarlo. O sea, vas a terminar volviendo a la ley que ya existe. ¿Se entiende? Es un juego político, entiendo, macabro, que es innecesario. Eugenia, ¿qué opinás? Bueno, yo creo que en lo que hacemos acuerdo acá es que el problema que tienen los trabajadores, las trabajadoras, las familias que están endeudadas es un problema que es central, que es real y que lo tenemos que atender. Creo que en lo que no hacemos acuerdo es en la forma o en los mecanismos en cómo queremos atender esto. Una cuestión en esto, ¿no? Son más o menos 300.000 personas del quintil más bajo que están endeudadas, son las que tienen menos recursos, y esto, bueno, pone en una situación aún más compleja. No hay mucho más para decir sobre esto. En realidad me parece que el proyecto es bueno, que es compatible también con los proyectos de ley que hay. El Frente Amplio, de hecho, presentó un proyecto de ley, además del que mencionaba Florencia, que lo que hacía era un poco paliar la situación de las personas que estaban en el clearing porque no podían acceder a cuestiones básicas como incluso garantías de alquiler del Ministerio de Vivienda. Y bueno, este proyecto de ley que el Frente Amplio presentado buscaba atender esta problemática bajando el interés que se cobra, porque algunas veces es un interés que es deja demasiado pesada la cuota, y además se necesita que la información sea transparente, ¿no? Que la gente sepa de, bueno, si van a sacar 10, cuánto efectivamente le van a terminar cobrando, porque hay una cuestión de publicidad muy engañosa que juega con la necesidad de la gente y que es necesario regularlo, y que el Frente Amplio eso lo plantea. Entonces, bueno, el Frente Amplio intenta poner esta ley que en realidad es compatible también con este proyecto. Yo creo que lo que tiene este programa voluntario de reestructuración de la deuda es que no atiende la situación de las personas con deudas que son mayores, como vos bien decías, Nico, a 100.000 pesos. Y bueno, es un sector también muy vulnerable que no se puede dejar a las personas por fuera del sistema. Así que bueno, y también remarcar que esto en realidad, este proyecto no surge porque Cabildo Abierto esté juntando firmas, sino que es un debate que el sistema político todo viene teniendo hace más de 2 años, porque no es que surge por eso simplemente. En este acuerdo de bancos, además, y de asociaciones crediticias, no está incluido el Banco Hipotecario del Uruguay. Acá también hay muchos deudores, ¿no?, a tener en cuenta. Era un dato que también recién me recordaba la producción. ¿Por dónde serían las medidas que habría que aplicar, Clara, para poder evitar llegar a estos procesos? Es que en realidad creo que más bien son las cosas que estamos haciendo las nuevas generaciones. Nosotros hace unos fines de semana pasados teníamos el Congreso Nacional de Herrerismo y con varios compañeros jóvenes presentamos lo que es la Agenda Joven, y entre ellos hablamos de lo que es la educación financiera, que en síntesis termina siendo eso.
porque más allá de los motivos que impulsan a que la gente llegue a endeudarse, está también el hecho de que muchas veces la gente no sabe cómo salir de esas situaciones, o realmente es más que entendible que no sepan lo que dice el artículo 52 de la Constitución, de que ninguna persona va a ser privada de libertad en caso de tener deudas. Y por ejemplo tenés a las casas recuperadoras de créditos que te llaman extorsivamente, no cumplen con un protocolo ni nada y llaman a amenazar a las personas, y muchas veces las personas asustadas quizás se terminan comprometiendo a pagar deudas que al final no pueden terminar pagando tampoco. Hay muchas cosas por hacer, pero que va desde la educación, porque realmente es entendible que no todos los uruguayos sepan cómo funciona y cómo poder pagar sus deudas. Más de una persona tiene varios créditos sacados con tasas altísimas que quizás no sabe organizarlas para hacer el pago. Entonces son muchas cosas más bien desde la educación, de que la gente pueda saber si saca un préstamo realmente qué es lo que tiene que pagar, porque es entendible que no sepan lo que es una tasa compensatoria, que no sepan lo que es una tasa moratoria, que no sepan cómo se calcula todo eso. Sacan el préstamo y realmente piensan que, bueno, tengo que pagar tantas cuotas, y queda en eso, y después se dan cuenta que se termina aumentando y se atrasan con una cuota y se les sigue incrementando en importes que quizás desconocían, pero no porque no esté mismo en el contrato, sino porque realmente no lo saben, y está perfecto. Y va desde la educación, de que realmente la gente sepa cuando se endeuda, cuando saca un crédito, realmente que sepa que lo puede pagar, cómo funcionan las tasas y todas esas más cuestiones. ¿Es por ahí, Florencia? ¿Qué te parece? Yo creo que en parte es por ahí, pero hay varios niveles. Yo creo que lo de la educación financiera está bien, es algo que necesitamos, y creo que sería algo hasta para incluir en la educación formal de nuestro país. Ahora, también hay una realidad que hay gente que no se puede permitir hacer estos análisis y decir, bueno, esto financieramente me conviene o no, porque cuando tenés que llenarle la panza a tus gurises, o cuando tenés que llevar el plato de comida arriba de la mesa, hay gente que, bueno, definitivamente se endeuda, o tenés que pagar la luz o el agua porque te van a cortar la luz o el agua, se endeuda y después no sabe cómo resolverlo, pero porque tampoco tiene el capital para poder resolverlo. Y ahí, a ver, hay un tema de fondo, que es el tema que lo hablamos siempre, y a veces puede quedar como en un plano muy teórico, pero es el sistema de desigual en el que vivimos, en que hay un montón de gente que se está llenando los bolsillos de plata y hay gente que no tiene para comer. Entonces, si como sociedad nosotros no nos empieza a indignar y no empezamos a cuestionar que haya gurises que estén pasando hambre... Pero no lo llevemos de ese lado de la ideología. Y que haya gente... No lo llevemos de ese lado de la ideología. Déjame hablar, y me parece que no llevamos... No tenemos un millón de pobres, y hay un montón de... Hay pila de personas que están diciendo que no hay gente que hay gente que no tiene para... Que es sí, pero no queramos llevar a que esto se está llevando solamente por ese pero tema. Pero ideología no. Si capaz que vos no compartís lo que yo pienso, yo llevar para el lado de la pobreza. No, claro que para el lado de la pobreza. Claro que para el lado de la pobreza. Porque hay gente que no tiene para el plato de comida. Sí, por supuesto que no. No significa que justamente esa gente es la que se está endeudando, cuando muchas veces quizás ni siquiera son los que pueden acceder a los créditos. No sé cuál es tu situación, cuando ni siquiera quizás son los que pueden acceder a los créditos. Yo voy a hablar cuando Clara se le antoje bajar un poco la pelota al piso. Yo no sé cuál es tu situación y tu situación, cuál es tu situación de vida, cuál es tu situación. No estoy hablando de mi situación. Bueno, yo te estoy hablando. No tenés por qué hablar de mi situación porque no me conoces. Yo te estoy hablando, no estoy hablando de nada. Calmate un poco, bajar la pelota al piso, tomate un vaso de agua. Yo lo que estoy diciendo es que siendo niña, teniendo a mis dos padres trabajadores, los vi endeudarse hasta acá arriba. Porque tenían que traernos el plato arriba de la mesa, poner el plato arriba de la mesa. Sí, conozco de todo ese tipo de situaciones. No sé si conoces, no me interesa. Conozco ese tipo de situaciones, bueno, no te preocupes. A lo que vamos es que no vamos a decir que solamente Clara, esa gente, estoy hablando yo. Gente no es la que puede acceder a un Clara, crédito. estoy hablando yo, hablaste y te respetamos. Estamos en un debate. Que vos digas que es un tema ideológico. Estamos en un debate. Sí, es un tema ideológico y me siento muy contenta de estar del lado que dice que la situación es desigual y que hay gente que se está llenando los bolsillos y gente que no tiene para comer. Si no hablamos en esos términos y si no vemos que hay gente que se endeuda, sí es verdad que se endeuda porque se compra un pantalón, pero que se endeuda porque tienen que pagar la luz y el agua, los servicios básicos que tienen que darle de comer a los gurises, si eso no es un problema que todos lo vemos, está complicado para generar políticas públicas que atiendan a eso. Entonces no me vengas con una cuestión ideológica, porque acá no estoy hablando de Frente Amplio, no estoy hablando de Partido Nacional, no estoy hablando de nada. Estoy hablando para un lado, problema. Lo estás llevando para un único lado como si solamente fuera ese el motivo. Lo estoy llevando para el lado que yo quiero. Tampoco el único motivo, tampoco vamos a resolver el mundo. No se hablen encima, no se entiende nada. Tampoco vamos a resolver el mundo con educación financiera. No, por supuesto, bueno, pero entonces, es necesaria. ¿Me dejás dar mi opinión? Y yo te la di. Bueno, déjame dar mi opinión y te pido que bajes un poco la pelota, porque yo te escuché y vos diste tu opinión de cómo resolverías el mundo con la educación financiera. Así que ahora déjame a mí. La desigualdad es un problema, ¿tá? Porque además de la gente que tenemos cobrando 25.000 pesos, hay más de 170.000 uruguayos que no cobran ni siquiera 15.000 pesos. Y eso lo hizo un estudio del Cuesta Duarte del año pasado. Entonces, si Clara, vos considerás que una persona con 15.000 pesos puede vivir, puede comer, puede pagar los servicios, puede pagar un alquiler, estamos en un error, porque evidentemente no lo pueden hacer. Entonces hay un problema de fondo, no puede ser que haya gente cobrando, no puede ser que haya 170.000 personas en nuestro país que cobren menos de 15.000 pesos y estén laburando todos los días. Eso no puede pasar.
es una Bien. realidad. Bien, Marcel, ¿vos qué opinás de todo esto que generó esta discusión? Que como siempre se da a 8:30, ¿no? Como que tienen un horario para empezar a debatir. Hay que calentar motores para debatir. Sí, por eso. Sí. Yo sí creo que el tema es sí saber, no es educación porque entiendo las dos posturas en el sentido de que sí creo que tiene que haber educación de saber por qué están las cosas y tiene que haber una educación que se la vea transversal y no puede ser en la casa de cada uno. Y también entiendo de que hay gente que saca préstamos a sabiendas de el riesgo que tiene. Entonces, yo creo que no es tanto un tema de saber lo que pasa, sino de saber cómo reaccionar ante lo que pasa. Porque, por ejemplo, insisto de vuelta, al margen del programa de reestructura de deuda, no sé qué, no sé cuánto, hay una ley que tiene impuestas sanciones, que tiene impuesto cómo defenderse en estos casos, que seguramente la gran mayoría no depende en realidad, pero hay muchas personas que justamente sacan préstamos porque tienen incapacidades económicas para afrontar determinadas situaciones, que claramente no van a poder pagarse un abogado, pero existe en la Facultad de Derecho personas que pueden representarlo, que cumplan con determinado nivel socioeconómico. Entonces, a lo que voy es que no es tanto el tema de saber qué hacer, por qué sacar, por qué sí, por qué no, sino cómo afrontar la situación. Y ahí sí creo que es una falla de información, que es muchas veces en lo que falla un Estado tan grande, tan acaparante en todo y no termina informando bien en las cosas que sí hacen la diferencia. Bien, Eugenia, 30 segundos porque te acaparó bastante el tiempo Florencia. Arreglate con tu compañera. No, yo de acuerdo con todo lo que dijo Florencia, me parece que sí es importante la educación financiera, que no es lo único, porque en realidad quienes terminan accediendo a la educación formal no son todas las personas, y lo que sí es real es que hay datos que dicen que el 20% de las personas que se endeudan es porque no les da para sobrevivir, no es que se endeudan para grandes lujos, sino porque no pueden llegar a fin de mes, y a su vez el 10%, o sea, casi la mitad de las personas que se endeudan lo hacen porque no pueden cubrir imprevistos que les surgen en el mes. Es como que se te rompa el caño de tu casa y no podés solucionarlo y te endeudas por eso. Entonces me parece que es como dice Florencia, ¿no? Hay que atender todas las situaciones, hay distintas realidades de la gente que se endeuda, pero sin dudas que tenemos que atender a las personas que no llegan a fin de mes y que no es solamente con educación financiera, sino que es un problema estructural en cómo repartimos la plata, que sin dudas este gobierno lo único que ha hecho es enriquecer a sus amigos, así que entendemos que se pongan nerviosos, pero saben bien a quiénes se llenan los bolsillos. Igual los préstamos van a seguir muy bien. exigiendo. Me tengo que ir a la pausa, Marcel. Ahora lo siguen discutiendo. ¿Te le parece? Hay agua, me dice la producción, detrás de cámara para tomar cada uno. Pausa, ya venimos.